Bendito. Les invito a abrir la palabra de Dios, el libro inspirado por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer en San Mateo, en el capítulo 24, el texto que hemos venido estudiando las últimas 2 noches. San Mateo, capítulo 24. Anoche terminamos de estudiar acerca de esa gran tribulación y la señal que el Señor Jesús dejó para su pueblo, para salir de las grandes ciudades e ir a lugares apartados donde así ser protegidos para la venida del Señor. Hoy vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Mateo 24, 22 en adelante dice así: y si aquellos días de tribulación no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se amontonarán las águilas. El Señor Jesús amonesta contra el engaño con respecto a la manera como Él va a regresar. Justamente Él nos dice, no creáis, no seáis engañados. Y ha surgido mucha enseñanza falsa con respecto a la manera como el Señor Jesús va a regresar a esta tierra. Un grupo de gente muy celosa. Ya el pastor Williams mencionó que el pastor Gambetta estudió a fondo las doctrinas de los así llamados testigos de Jehová. Esta gente comenzaron a enseñar que Cristo ya vino. ¿Saben ustedes que la doctrina de los testigos de Jehová dice que en el año 1914 Cristo regresó a esta tierra? No lo podemos ver, pero Él está reinando hasta que ponga todos sus enemigos debajo del estrado de sus pies. Los testigos de Jehová dicen que la venida del Señor Jesús fue en forma espiritual e invisible, que aunque no lo podemos ver con los ojos físicos, lo podemos ver con los ojos espirituales, dicen ellos. Esa es una de las tantas enseñanzas diferentes con respecto a la venida del Señor Jesús. Otra que ha cobrado mucho auge, especialmente en los ámbitos evangélicos y tristemente entre los así llamados evangélicos fundamentalistas, o sea, los que dicen basarse en la palabra de Dios, es la doctrina del rapto secreto. La doctrina del rapto secreto dice básicamente que Jesús va a venir también en forma invisible, o sea, no porque va a ser transparente o espíritu, sino porque no lo podremos ver porque viene escondido en las nubes. Pero Él viene a recoger a su iglesia, la va a arrebatar, se la va a llevar con Él, y después de la venida de Cristo, cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, entonces comienza el reinado del anticristo.
La iglesia no va a tener que pasar por ese periodo de tribulación del cual hemos estado leyendo nosotros en estas últimas 2 noches. Al contrario, la iglesia va a ser salvada de la tribulación, va a ser llevada al cielo, y en esta tierra va a quedar la gente que no estaba preparada para la venida del Señor, y van a tener una segunda oportunidad para aceptar el evangelio. A second chance, una segunda oportunidad. Si vino el tren y no estabas listo y se te fue el tren, tienes un segundo tren que viene, porque Cristo va a regresar otra vez. Esta sería la tercera venida de Cristo, ¿verdad? Lo que estamos esperando ahora es la segunda venida, y luego va a haber una tercera después de 7 años de tribulación aquí en la tierra. Él viene otra vez a matar al anticristo, a matar a la bestia y a establecer su reino eterno en esta tierra. Esta doctrina ha tomado mucho auge últimamente. La gente dice que cuando Él venga, de pronto van a estar 2 en el campo. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas en el molino. Una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. Van a suceder cosas increíbles, porque una mujer va a estar acostada con su esposo en la cama, y cuando él se dé cuenta, mira al lado y no está más porque desapareció, pero él se quedó y su mujer se fue. Así va a haber gente en la iglesia. Unos van a desaparecer y la gente se va a espantar, va a buscar qué pasó con esta gente. Desaparecieron, hasta que se den cuenta que ya fue el rapto secreto. Esa es la doctrina que ha tomado mucho auge con respecto a la venida del Señor. Ahora, no son las únicas 2, la de los testigos de Jehová y la de los fundamentalistas o dispensacionalistas que enseñan el rapto secreto. Hay muchas otras doctrinas controversiales, diferentes, que se contradicen con respecto a la venida del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Ya os lo he dicho de antemano. Y entonces Él especifica cómo va a ser su venida. Porque como el relámpago, incluso el versículo anterior, el 26, dice: si os dijeren, mirad, está en el desierto, no vayáis. O mirad, está en tal y cual lugar, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Su venida va a ser en forma visible. Apocalipsis 1:7. He aquí que vienen las nubes, ¿y cuántos le van a ver? Todo ojo le verá. Ahora los testigos de Jehová dicen: esos son los ojos espirituales, no los ojos físicos. Pero el versículo dice: todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, así sea. Amén. Si se van a lamentar, es porque no van a estar listos. Y si no estaban listos, es porque no tienen ojos espirituales. Entonces, ¿cómo lo van a ver venir en gloria? La venida de Cristo va a ser visible. Todo ojo le verá. Pero también va a ser audible, porque va a venir con gran voz de arcángel, de mando, y va a sonar la ¿qué? Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Comenzando allí con el versículo 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? De los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. Qué interesante, la Biblia dice que los muertos están ¿cómo? Dormidos. Sin embargo, el mundo cristiano dice que cuando una persona se muere,
Si fue buena, se fue en órbita al cielo. Si era mala, se fue ¿a dónde? Al infierno. Y si era so, ni muy, ni tan, al purgatorio. Pero la Biblia dice que los muertos están ¿qué? Dormidos y nada saben. ¿Cómo dice la Escritura en segunda de Tesalonicenses segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 1, que el Señor Jesús va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Y los muertos ya están en el cielo o en el infierno. Entonces, ¿cuándo fueron juzgados? Y si no fueron juzgados todavía, ¿cómo pueden estar en el cielo o en el infierno? Y si ya están juzgados, entonces ¿a qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos? Miren, no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. La contradicción está en las enseñanzas de los teólogos y de los hombres y de los que se dicen ser expositores de la palabra de Dios, pero que no leen lo que la Biblia dice y lo aceptan literalmente, sino que dan una interpretación privada a las Santas Escrituras. Sigamos leyendo, versículo 14. Porque si creemos, esto es Primera de Tesalonicenses 4:14, si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Jesús murió y resucitó? ¿Puedo ver las manos? Bueno, hoy justamente vamos a celebrar una ceremonia bautismal que representa la muerte y la resurrección de Cristo. Y el que es bautizado, al ser bautizado, dice la Biblia que es incluido en la muerte de Cristo. ¿No sabéis que todos los que son bautizados en la muerte de Cristo? Porque son sepultados, dice San Pablo, somos sepultados juntamente con Él para muerte a través del bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos a una vida nueva, dice el Señor. Así que el bautismo es símbolo de su muerte y su resurrección. Si creemos, dice el versículo 14, que Jesús murió y resucitó, también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, versículo 15, en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, pero no creo en el rapto secreto, porque la Biblia dice que Él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los vivos seremos ¿qué? Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y los vivos seremos transformados, y todos juntos seremos arrebatados a dar la bienvenida al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Noten que dice que nosotros vamos a ser arrebatados a darle la bienvenida a Él en el aire. Hay otra doctrina de la venida de Cristo que dice, y esto lo creen la Iglesia de Dios Universal, y hay muchas por aquí, ya vi. Ellos dicen que cuando Cristo venga, va a venir a poner su reino aquí en la tierra. Pero mi Biblia dice que cuando Él venga nos va a levantar a nosotros en el aire. Diferente, ¿verdad?
Ellos dicen que no, nadie se va para el cielo, sino que el milenio va a ser aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán y junto con los vivos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en los aires. Y así nos iremos para estar con Él. ¿Qué no dice el Señor Jesús? Voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando me fuere y os haya preparado lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él nos viene a llevar a la casa de su Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Volviendo un poquito ahora a lo del rapto secreto. La venida de Cristo va a ser en forma visible, va a ser en forma audible, va a ser en forma física. Escuchen esto, porque muchos creen que Él va a venir en forma espiritual, que por eso no se lo va a ver. Creen que Él es un espíritu y que los espíritus no se pueden ver, como los ángeles, que son espíritus. Pero la Biblia dice que cuando Él venga, va a venir en forma visible y en forma física. Vamos a leer Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Allí cuenta el apóstol San Lucas cómo fue que Cristo fue arrebatado en las nubes para ser llevado de regreso con su Padre al cielo. Esto se conoce como la ascensión de Cristo al cielo. Y comenzando allí con el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Dos qué? Dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando arriba al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se fue en una nube, va a regresar en una nube. Se fue y lo estaban viendo cuando fue arrebatado. Cuando regrese lo vamos a ver. Se fue en forma corporal. Este mismo Jesús, dice Lucas. Y el mismo que escribió Hechos es el apóstol Lucas, el médico amado. Si ustedes van al libro de Hechos, perdón, al libro de Lucas, que él mismo escribió, vean el último capítulo del libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas. Y dice allí, también cuenta la misma historia el evangelista Lucas de la ascensión de Cristo al cielo. Dice el versículo 50 de Lucas 24. Lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los estaba bendiciendo, se fue separando de ellos y fue llevado arriba al cielo. Los estaba bendiciendo. Ahora, si ustedes ven unos versículos anteriores, van a ver quién era ese Jesús que estaba con ellos. ¿Resucitó Cristo en espíritu o resucitó en carne y hueso? Oh, miren los versículos anteriores. Dice el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y los discípulos, espantados y atemorizados, pensaban que era un ¿qué? Un espíritu, porque lo habían visto morir en la cruz del Calvario, lo habían visto enterrado y ahora se aparecía en medio de ellos. Un espíritu, dijeron. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad
palpad y ved, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo podían creer y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Díganme, ¿los espíritus comen? ¿Tenéis aquí algo de comer? Y ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os había hablado, estando todavía con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Miren, ese mismo Jesús que estaba con ellos, que les dijo: yo soy un espíritu, no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Ese mismo Jesús fue el que fue tomado arriba al cielo. Por eso el apóstol San Pablo, cuando habla de Cristo a la diestra de Dios, dice que se sentó a la diestra de Dios, pero dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre. Todavía en el cielo a la diestra de Dios sigue siendo un ser humano. Por sus venas corre sangre humana. Es un hombre de carne y hueso. Y cuando venga a juzgar, dice el apóstol San Pablo allá en Hechos capítulo 17, que Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar por este varón al cual dio fe dándole, habiéndole levantado de los muertos. Este varón va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesucristo es un ser humano real con carne y hueso, y va a mantener para siempre su naturaleza humana. ¿Saben lo que es eso? Que aun cuando nosotros le veamos en el cielo, va a ser un ser de carne y hueso. Dice que algunos le van a preguntar, eso está en el libro de Zacarías: ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él dirá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Porque hay algunos que se van a salvar, pero que no van a haber conocido la historia de Jesús. Y uno dice: ¿y cómo Dios va a poder salvar a personas que no conocieron? Dios va a juzgar a cada uno según la luz y el conocimiento que haya tenido esa persona. Y si esa persona estaba buscando de Dios, y aunque sea a tientas y palpando, buscó esa luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, alumbró el corazón de esa persona. Y si en medio de su ignorancia se aferró de Dios y dijo: Señor, sálvame, aún sin conocerlo, va a estar en el reino de los cielos. Y le va a preguntar: ¿y qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él va a contar la historia de la redención. Va a decir: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Por toda la eternidad el Hijo de Dios llevará las marcas de su humillación. Llevará las marcas en su frente de la corona de espinas. Llevará sus manos horadadas
Dios podría hacer un milagro y sanarle sus manos para que no se vea. Podría sanarle sus pies, pero dice que por toda la eternidad va a dejar las manos marcadas, sus pies horadados y su costado abierto con la lanza va a tener una cicatriz, para que nunca jamás nos olvidemos que eso fue lo que costó nuestra redención. Volviendo a su venida ahora, volviendo a su venida, va a venir de la misma manera como se fue. Se fue en forma visible, va a venir en forma visible. Se fue en una nube, va a regresar en una nube. Se fue con un cuerpo de carne y hueso, va a volver con un cuerpo de carne y hueso. Ahora, ¿qué va a pasar en su venida? Bueno, ya vimos, en primer lugar, los muertos en Cristo van a resucitar. Luego vimos que los vivos seremos ¿qué? Transformados. Pregunto, ¿y qué va a pasar con la gente que no está preparada para su venida? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los que no están listos para la venida del Señor? Los bautistas, los metodistas y los pentecostales dicen que se van a quedar aquí y que van a tener otra oportunidad. A second chance. Eso dicen ellos. Eso es lo que enseña la doctrina del rapto secreto. Que si tú no estás listo cuando Jesús viene a recoger a su iglesia, pues te vas a quedar aquí. Y aquí va a venir el reinado del anticristo. Y entonces si tú ahí escoges servirle a Dios, vas a ser perseguido, vas a pasar por tribulación terrible y muchos van a tener que morir, dicen ellos, pero no ninguno de nosotros, porque nosotros ya hemos creído en Cristo. La iglesia se va para el cielo y los que se queden aquí la van a tener que pagar por no irse en el primer viaje. Si quieren irse en el segundo viaje van a tener que morir. Miren, el Señor Jesús nos enseña cómo va a ser su venida. Y Él no dice en ninguna parte que después que Él venga a recogernos, va a quedar gente viva aquí en la tierra. Vamos a leer lo que Él enseñó. Vamos de vuelta a San Mateo, el capítulo 24. Ya vimos que Él dice que va a venir en forma audible, en forma visible, que todo ojo le verá. Eso estaba allí en Mateo 24. Como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces miren lo que dice en el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y recogerán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Noten, cuando Él viene a recoger a su iglesia, y yo creo en el recogimiento de la iglesia, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, pero no creo en el rapto secreto, porque aquí dice que los ángeles van a venir con gran voz de trompeta y van a recoger a sus escogidos. Pero ¿notaron lo que dice? Después de la tribulación de aquellos días. No dice antes. ¿Notaron eso? ¿Se acuerdan el texto que vimos antenoche? No quiero, hermanos, que ignoréis, dice el apóstol Pablo, con respecto a la venida del Señor, segunda de Tesalonicenses 2, porque no vendrá Él, dice, no quiero que seáis engañados, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta por encima de Dios, tanto que se hace adorar como si fuera Dios. Antes que Cristo venga, viene el reinado del anticristo, no después de su venida, sino antes de su venida. Muy bien, volviendo ahora,
¿Saben de dónde se agarran los dispensacionalistas o los que enseñan el rapto secreto para enseñar esta doctrina? Bueno, dicen que lo sacan de la Biblia. Ahí mismo en Mateo 24, léanlo. Mateo 24, miren qué interesante. Dice en el versículo 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ya ven? Dicen ellos. ¿Ya ven? Ahí dice, van a estar dos en el campo. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Ahí está clarito. Uno se lo va a llevar el Señor y el otro se va a quedar aquí. Dos estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Bueno, cuando usted lee el pasaje, da esa impresión a primera lectura. Parece que eso es lo que está diciendo, que Él se va a llevar a algunos y los otros se van a quedar. Pero saben, yo aprendí cuando era joven un refrán que quiero que se lo aprendan a ustedes. Es muy sencillito, pero dice así: texto sin contexto es un pretexto. A ver si lo pueden aprender. ¿Cómo dice? Texto sin contexto es un pretexto. O sea, yo puedo coger un versículo de la Biblia, sacarlo de su contexto y hacerle decir a la Biblia lo que a mí se me da la gana. Eso es interpretar la Biblia a interpretación privada. Como ya aprendimos la primera noche de nuestra conferencia, que nadie tiene derecho a interpretar la Biblia a su antojo. La Biblia tiene que ser su propio intérprete. La palabra de Dios no se contradice. Y cuando no entendemos algo, tenemos que leer lo que viene diciendo antes y lo que sigue diciendo después. Yo puedo, por ejemplo, tomar un versículo en la Biblia, se los puedo mostrar, está en el Salmo 14, y les puedo demostrar por la Biblia que no hay Dios. Sí, la Biblia dice que no hay Dios. ¿No me creen? Está escrito. Está escrito en la Biblia, no hay Dios. Por supuesto, si yo lo saco de su contexto, porque lo que viene hablando antes dice así: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, pero ahí está, no hay Dios. Pero si yo lo saco de lo que viene hablando, le hago decir a la Biblia que no hay Dios. Pero el que dice que no hay Dios es el loco, el necio. El tonto es el que cree que no hay Dios, ¿verdad? Pero lo mismo, si yo agarro este versículo y lo saco de su contexto, le hago decir a la Biblia que cuando Cristo venga, Él se va a llevar a algunos y a los demás los va a dejar aquí con vida. Esa es la doctrina del rapto secreto. Vamos a ver de qué viene hablando. Vamos a ver. Dejemos que la Biblia se explique por sí misma. Vamos a ver el contexto. Leamos un poquito antes. Ya leímos desde el versículo 22 hasta el versículo 31 leímos. Todo ese pasaje. Ahora vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. De la higuera aprended la parábola, versículo 32. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las mismas puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué? No pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ahora el versículo 37, miren. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los ¿qué?
se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, cuando vino el diluvio, dice aquí, ¿se los llevó a cuántos? A todos. ¿A dónde se los llevó? ¿A dónde se los llevó? Dice que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A dónde se los llevó? A la muerte, a la destrucción. Pregunto, en el diluvio, los que fueron tomados fueron destruidos. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Y los que quedaron, ¿quiénes fueron? Los que se salvaron. Noé y su familia quedaron. Los demás fueron destruidos. Ahora miren ustedes qué cosa más interesante. Si tú lo lees en inglés, dice, as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man. For in the days of Noah, they were eating and drinking. They were partying, yeah. Until the day when Noah and his family went into the ark. And then came the flood and took them all. So shall it be when the Son of Man appears. Two shall be in the field, one shall be taken. The flood came and took him. Two shall be in the field, one shall be taken, the other one shall be left. Fíjense, vino el diluvio y se los llevó, se los tomó, dice en inglés, took them all, se los tomó a todos, es la misma palabra, se los llevó a todos. Aquí está hablando de destrucción y está diciendo que cuando Cristo venga, los que no están preparados los va a tomar por sorpresa. Velad, dijo él, porque no sabéis a qué hora va a venir el Señor. Cuando venga se los va a llevar por sorpresa, igual que en los días de Noé. Así que, ¿quiénes son los tomados y quiénes son los dejados? Normalmente nosotros decimos, bueno, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. One moment, un momentito. Uno será tomado. Nosotros decimos, ese es el que se va a ir con el Señor. No, en el diluvio, el que fue tomado por la destrucción fue el malo. Y el que fue dejado con vida fue el que se salvó. De igual manera, cuando venga el Señor Jesús y los tome por sorpresa, como en los días de Noé, los que no están preparados van a ser tomados y los demás quedaremos con vida para irnos con el Señor. Miren qué interesante. Vamos a ver si hemos interpretado correctamente el texto. Cuando uno lee un texto, primero lo ve en su contexto, y aquí está hablando de destrucción, del diluvio, pero hay un pasaje paralelo que nos ayuda a entenderlo un poquito más. Vamos al pasaje paralelo, o sea, paralelo quiere decir el mismo pasaje pero en otro evangelista, para ver si está hablando de lo mismo. Vamos a San Lucas, que fue nuestra lectura bíblica. San Lucas capítulo 17. Dice allí en el versículo 26, el mismo pasaje que estamos leyendo. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los ¿qué? Los destruyó a todos, se los llevó a todos. Así como cuando vino el huracán y se llevó todo lo que había por el medio, ¿verdad? Asimismo, versículo 28, sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Noten que está hablando de destrucción el contexto.
Da el ejemplo de Noé y el diluvio y dice que se los llevó a todos. Da el ejemplo de Sodoma y Gomorra y dice que cayó fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Dónde está el versículo que dice que cuando Cristo venga va a quedar gente aquí en la tierra? Si aquí dice que va a ser como en el diluvio. Y en el diluvio vino el diluvio y se los llevó a todos, fueron destruidos. ¿Cuáles son la gente que quedaron de Sodoma y Gomorra? Nadie, solamente Lot y bueno, ni siquiera su familia, porque hasta su mujer quedó convertida en estatua de sal. Solo Lot y sus 2 hijas se salvaron. Los que se salven son los que quedan, los demás son tomados en destrucción. Sigan leyendo para ver si lo hemos interpretado correctamente. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en su casa no descienda a tomarlos, no hay tiempo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la hallará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Saben a qué hora va a venir Cristo? ¿Va a venir de mañana o va a venir de noche? ¿Sabemos la hora? Una vez una hermana me dijo: pastor, yo ya sé cuándo va a venir Cristo. Le dije: ¿cómo que usted sabe, hermano? Me dijo: sí, pastor, está en la Biblia, ahí dice cuándo va a venir. Yo digo: ¿dónde? Muéstreme. Dice: sí, Cristo va a venir de noche. ¿Y cómo usted sabe? Dice: porque aquí lo dice. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Ya ve, pastor, cuando Cristo venga va a ser de noche. Yo le dije: pero hermana, el versículo que sigue dice que van a estar 2 trabajando en el campo. No van a trabajar al campo de noche, ¿verdad? Para un lado del mundo va a ser de noche, para el otro lado del mundo va a ser de día, obviamente, porque el mundo es redondo. Pero lo que está hablando aquí es que va a venir por sorpresa para la mayoría de la gente, y los va a tomar por sorpresa y los va a destruir la venida del Señor. Ahora miren qué interesante el versículo que sigue de este. Le respondieron, después de que Jesús dice que 2 van a estar en una cama, uno va a ser tomado y el otro será dejado, 2 mujeres moliendo en un molino, una tomada y otra dejada, y 2 trabajando en el campo, uno tomado y otro dejado. Miren la pregunta que le hacen, versículo 37. Respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Miren la pregunta. Cristo dice: 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Y la pregunta es: ¿dónde, Señor? 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y la pregunta es: ¿dónde? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde van a ser dejados o dónde van a ser tomados? ¿Qué es lo que está preguntando? Pues obviamente están preguntando a dónde va a ser tomado, porque si Cristo está diciendo 2 van a estar en el campo, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado, ya sabemos que está en el campo. ¿Dónde va a ser tomado? Es la pregunta lógica, no dónde va a ser dejado. Ya Cristo dijo: 2 van a estar en la cama, uno va a ser tomado y el otro va a ser, pues el que es dejado va a ser dejado en la cama. El que es tomado es el que queremos saber a dónde va a ser tomado. ¿Dónde va a ser tomado? Es la pregunta. Y miren la respuesta de Cristo, está muy interesante. Dice: donde estuviere el cadáver, allí se juntarán también. En esta Biblia dice las águilas. En otras Biblias dice los buitres. Y si lo hubieran escrito en Centroamérica, diría los sopilotes.
En griego dice aetoi, aetoi. Y la palabra aetoi quiere decir aves de rapiña. Los que comen carroña, los que le caen al cuerpo muerto. Por eso dice, donde estuviera el cuerpo, ahí se amontonarán las aves de rapiña, las águilas. Qué interesante. Está hablando de destrucción. Está hablando que cuando Cristo venga, unos van a ser tomados en destrucción y a donde cayera el cuerpo, ahí se amontonarán las aves de rapiña a comer los cuerpos. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que eso es exactamente lo que va a pasar cuando venga Cristo? Vayan al libro de Apocalipsis y lean algo espeluznante, algo impresionante. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, dice el versículo 17 en adelante: vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de su jinete, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Congregaos a la gran cena de Dios. God's great supper. Ahora, en el mismo capítulo 19 se menciona otra cena. Hay dos cenas. ¿Se acuerdan que hablábamos que en el libro de Apocalipsis hay dos mujeres, hay dos ciudades? Hay también dos cenas. Vean la otra cena. Esta no está tan fea, esta está más linda. Dice el versículo 9: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. Hay dos cenas. Una se llama la cena de bodas del Cordero y la otra se llama la gran cena de Dios. Te guste o no, tú y también yo vamos a estar en una de las dos cenas. Todos los habitantes de la tierra van a estar o en una cena o en la otra cena. O nos vamos a la cena de bodas del Cordero, o vamos a estar en la cena de Dios. Solo que en la cena de Dios no vamos a estar sentados a la mesa. Vamos a hacer el menú de la cena. Eso es lo que dice: venid a comer carne de todos los que se rebelaron contra Dios. Y la Biblia dice que cuando las aves le caigan encima a todos los que van a quedar en el campo donde les tome la venida del Señor, o en la cama donde les tome la venida, o en el molino donde les tome la venida, dice que van a caer fulminados y las aves de rapiña les van a caer encima y no va a haber quien las espante. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. Dice allí el versículo 31 en adelante: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Fíjense lo que está diciendo: tirados, regados, yacerán los muertos de Jehová desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, no se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán regados sobre la faz de la tierra.
ahí mismo en Jeremías, un poquito antes, Jeremías capítulo 9 y versículo 22, habla: así ha dicho Jehová de los ejércitos, los cadáveres de los hombres caerán, they'll fall down, como estiércol sobre la faz del campo. Dos van a estar en el campo, uno va a ser tomado en destrucción y caerá sobre la faz del campo como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Pero por favor, vean nomás un poquito antes, en el capítulo 7 de Jeremías, versículo 33, 7:33. Serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y dice el capítulo 8 y el versículo 2, quedarán esparcidos al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron y ante quienes se postraron y a quienes preguntaron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Ahora, ¿por qué nadie los va a llorar, ni nadie los va a recoger, ni nadie los va a enterrar? ¿Por qué? Porque no va a haber nadie, mi hermano, ni que los llore, ni que los recoja, ni que los entierre. Van a quedar regados, imagínense espectáculo, por todas partes de la tierra donde los tome la venida del Señor. Porque la Biblia dice que Él va a venir con llama de fuego y su presencia los va a fulminar. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el ¿qué? Con el resplandor de su venida. El resplandor de la venida del Señor los va a fulminar. Donde los tome, allí van a caer, como ya leímos. Los cuerpos muertos caerán fulminados por la presencia del Señor. Pero los justos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Sonará la trompeta, los muertos resucitan incorruptibles y los vivos somos transformados, y todos juntos somos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. ¿Cuánta gente va a quedar aquí en la tierra después de la venida del Señor? ¿Cuánta gente? Gente, dije, gente. ¿Cuánta gente va a quedar aquí? Cero. Ni un ser humano va a quedar con vida aquí en la tierra. ¿A dónde sacan estos de que va a haber una segunda oportunidad? ¿Qué chasco se van a llevar cuando venga el Señor Jesús y no van a estar qué? Preparados, y los va a tomar la venida del Señor sin haber hecho el arreglo necesario. Los justos seremos transformados, pero los malos serán destruidos por el resplandor de su venida. Miren cuánta gente va a quedar. Jeremías 4, ya que están ahí, vamos a leerlo. Jeremías capítulo 4. Dice el versículo 23 en adelante. Jeremías 4, 23. Miré a la tierra, dice el profeta, y aquí que estaba asolada y ¿cómo? Y vacía. Miré a los cielos y no había en ellos luz, todo oscuro. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré, ¿y cuánta gente había? No había hombre alguno, y todas las aves del cielo ya se habían ido.
Miré y aquí el campo fértil era como un desierto. Todas las ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Así que después que Cristo haya arrebatado a su iglesia, y yo pienso irme en ese viaje, en el primerito, porque no hay un segundo, mis hermanos, no hay un segundo. Si pierdes el último tren, no viene el otro. Bueno, aquí sería: si pierdes el último barco, no hay otro. No hay otro. No hay un segundo chance. Eso es lo que el diablo quiere que la gente crea. Bueno, yo puedo vivir como sea. Total, si no estoy listo y viene el Señor, pues se van a desaparecer los que estaban preparados y yo me quedo acá y tengo otro chance para prepararme. Too late. Too late. When he comes, there is no other chance. No hay otra oportunidad. Eso es lo que el Señor Jesús está tratando de hacernos entender cuando Él dice: aparejaos, preparaos, porque no sabéis el día ni la hora de la venida del Señor. Que no os tome por sorpresa y sea demasiado tarde. Ahora es el momento de prepararnos. Dos cenas. O aceptas la invitación de la cena de bodas del Cordero. Yo ya acepté esa invitación. Tú ya recibiste la tuya. ¿Recibiste tu invitación? Bueno, cuando hay una cena de bodas tienes que recibir una invitación. Yo ya recibí la invitación, pero para poder estar en la cena de bodas hay que responder a la invitación, porque las mesas son reservadas. Hay una mesa de plata de kilómetros y kilómetros de largo, pero cada uno tiene su lugar asignado en esa mesa. Si tú aceptas la invitación ahora, podrás estar en la cena de bodas, pero si rechazas la invitación, te guste o no, quieras aceptarlo o no, vas a estar en la otra cena. Y la otra cena es la cena de Dios, donde las aves del cielo y las bestias de la tierra se van a comer los cadáveres de todos los que se rebelaron contra Dios y no quisieron aceptar su plan de salvación. Mira, ojalá que ninguno de tus seres queridos esté en esa cena. ¿Te imaginas los animales destrozándolos? No va a haber quien los llore, ni quien los entierre, ni quien los recoja. Yo quiero estar en la cena de bodas del Cordero. Por eso hay estas preciosas 4 almas que hoy están aceptando la invitación para prepararse para la cena de bodas del Cordero. Y ellos van a sellar su pacto con el Señor Jesús. Van a morir y ser enterrados, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero en realidad quien murió por ellos es Cristo Jesús. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Les voy a pedir que pasen aquí adelante, porque vamos a tomar su voto bautismal. Pueden pasar, pararse aquí mirando hacia la congregación.